Damos a ti la gloria, Señor. Tú eres digno, mi Rey. Tú eres digno de exaltar. Levanta tus manos un momento, iglesia. Dale gloria al que vive y reina. Exalta el nombre de Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Recibe gloria. Recibe gloria, Señor. Te adoramos, oh Rey. Padre, te damos gracias en este día. Nos acercamos a ti por medio de la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Venimos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que venga tu gloria y tu poder, que venga tu Espíritu Santo a esta reunión y que cada persona en este lugar pueda experimentar tu reino, tu presencia, tu palabra, tu amor, tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué privilegio poder estar una vez más compartiendo este tiempo de alabanza, de oración y de enseñanza. No hay mejor lugar para estar que aquí en la casa de Dios. Le invito a que tome su lugar. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que están hoy en la iglesia Maranata. Bendiciones. Gracias, mi Jesús. Quiero ir al grano. No quiero perder tiempo porque el tema es muy importante. La semana pasada hablamos acerca de gobernar sobre toda emoción destructiva en nuestra vida, y fue un mensaje que trajo mucho impacto, inclusive en las redes sociales, en YouTube. Hermanos en la iglesia, en la congregación, nos comentaron que ese mensaje fue realmente muy importante en sus vidas. El día de ayer el Señor me dio la segunda parte de esa enseñanza que comencé el domingo pasado. Hoy mi tema es emociones fuera de control. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Diga, emociones fuera de control. De eso vamos a hablar hoy. Pero que en este día el Espíritu Santo nos ayude. Le invito a que hagamos una oración juntos para pedirle al Espíritu Santo que use la palabra para hablarnos a lo más profundo del corazón. Diga conmigo: Espíritu Santo, te necesitamos en este día. Pedimos, Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra venga con poder, con sabiduría, con gracia, con revelación, con unción, que pueda ayudarme en cada área a ser completamente libre, a descubrir aún a los enemigos ocultos que es difícil discernir, Señor, en el nombre de Jesús, y que me ayudes a caminar en una completa y total libertad para la honra y la gloria de tu nombre. Aquí está mi corazón como una buena tierra, para que siembres en él tu semilla, la palabra incorruptible. Amén. Gloria a Dios. El primer caso de una emoción fuera de control en la Biblia está ya en el capítulo 4 de Génesis. O sea, desde el principio, en el libro de Génesis, ya nosotros podemos encontrar el primer caso de una emoción
totalmente fuera de control. Obviamente esto es post-Edén, es decir, esto sucedió después de la caída. Después de la caída. No tenemos ningún indicio realmente antes de la caída de que el hombre o la mujer hubieran experimentado algún tipo de emoción negativa como tal. Yo creo que Dios dotó al ser humano de emociones con el propósito de expresar lo que siente en su alma. Pero dado que el hombre fue creado en un estado de perfección, en compañía de Dios, bajo la provisión de Dios, bajo la gracia y el amor de Dios, lo que el hombre sentía era alegría. Lo que el hombre sentía era amor. Lo que el hombre experimentaba era esperanza, interés, satisfacción, asombro, gratitud, paz, inspiración, motivación, realización, etcétera. Todas estas emociones pertenecen a ese periodo de tiempo donde el hombre y Dios vivían en una perfecta y maravillosa comunión. Sin embargo, ya después de la caída, parece que el ser humano comenzó a experimentar un nuevo tipo de emociones con una naturaleza y un efecto diferentes. Por cierto, estas llegaron a ser tan fuertes que comenzaron a regular el comportamiento y las decisiones de la humanidad, al grado de que se convirtieron en una brújula que dirige la vida de toda persona. Es importante que entendamos esto, iglesia. Nunca fue el diseño y la voluntad de Dios que el hombre y la mujer fueran gobernados por las emociones. Inicialmente el hombre era gobernado por la presencia de Dios y por la voz de Dios. Si usted se da cuenta, Dios le dio al hombre dos cosas en el huerto, las cosas más valiosas. Le dio su presencia y le dio su palabra. Dios le dio su presencia y le dio su palabra. Así que era su presencia y su palabra, su voz, las que tenían el propósito, el objetivo de gobernar la vida y de dirigir la vida de los seres humanos. Pero eso cambió después de la caída. El hombre ignoró la voz y entonces ahora cayó bajo el gobierno de sus emociones. Pero repito, nunca fue el diseño de Dios que el ser humano fuera gobernado por sus emociones. Las emociones tienen un lugar, pero nunca el de gobernar, controlar la vida de una persona. Entonces, el primer caso de una emoción fuera de control la encontramos ya en el capítulo 4 de Génesis. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Parece que Abel les enseñó que había una manera ahora, después del Edén, de relacionarse con Dios. Esto a través de una ofrenda. Sabemos que una ofrenda en el antiguo pacto es un momento de comunión y de conexión con Dios, un sacrificio, un altar, una ofrenda. Caín, dice la palabra de Dios, siendo él un agricultor, llevó del fruto de la tierra, dice la Biblia. Y Abel, siendo él un pastor de ovejas, llevó su oveja más gorda, la mejor que tenía, se la presentó al Señor. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y entonces algo le pasó a Caín. Escuche bien. Algo que fue tan notorio, tan evidente y tan importante que Dios tuvo que intervenir. Y entonces hay una conversación de Dios con Caín que revela muchísimas cosas que es importante que usted y yo aprendamos. Génesis capítulo 4, versos 6 al 7. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dios le dice a Caín, escuche: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Dios se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el corazón de Caín. Había comenzado una emoción muy fuerte, una emoción que se salió o comenzó a salirse de control, un enojo completamente desmedido y desproporcionado. Y Dios tuvo que intervenir. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín, ¿y por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. En el original es enaltecido. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, oiga esto, ten cuidado. Vea, Dios le está advirtiendo a Caín: si te niegas a hacer lo correcto, ahora vamos a ver todo lo que esto significa. Entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Qué tremenda conversación. Dios se le cruzó en el camino a Caín, literalmente. Y este es el primer evento sobresaliente relacionado con las emociones que encontramos fuera del Edén. El enojo desmedido de Caín contra su hermano Abel. Lo cual, por cierto, escuche, resultó en el primer homicidio en la historia de la humanidad. ¿Usted sabía eso? Este asunto resultó en el primer homicidio en la historia de la humanidad. Y ese, que vaya, es un dato importante. Es un dato muy, muy importante. Pero de este evento y de esta conversación podemos aprender algunas cosas que son clave en relación al tema de aprender a gobernar emociones que están cruzando los límites. Aprender a gobernar emociones que se están saliendo de control. Yo encontré 5 cosas en esa conversación de Dios con Caín que quiero compartir con usted. Lo primero, Caín experimenta un enojo desmedido contra su hermano. Esa era una emoción que se estaba saliendo de control. Fue realmente un enojo totalmente desproporcionado. Ahora, Dios se dio cuenta, claro, se dio cuenta en primer lugar porque Él es Dios y Dios todo lo sabe y nada se le puede ocultar, pero la Biblia también revela que la emoción comenzó a hacerse evidente en la actitud de Caín. Dios le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué se ve, ponme el pasaje por favor, decaído tu semblante? ¿Por qué te ves tan decaído? O sea que Dios no solamente se dio cuenta porque Él es Dios, sino que a Caín se le hizo evidente en su actitud. Porque una emoción fuera de control comienza, como decíamos la semana pasada, como una gota de tinta que tiñe el color de un líquido hasta que todo se vuelve del color de la sustancia o de la emoción. Comienza a teñir la actitud de la persona, comienza a teñir las palabras de la persona, comienza a teñir la conducta de las personas. Para Dios era evidente que Caín tenía algo y no había manera de que lo ocultara. ¿Por qué te ves tan decaído? En la Reina Valera dice: ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Por qué tu apariencia, tu aspecto? ¿Por qué tu actitud está apesadumbrada? ¿Por qué tu actitud está de esa manera? Esto nos enseña algo bien importante, iglesia. Escucha, las emociones, cuando comienzan a salirse de control, se hacen evidentes. No hay manera de que tú puedas ocultar una emoción que se está saliendo de control. Será evidente en el ámbito de tu actitud, en el ámbito de tu personalidad, en el ámbito de la manera en la que tú te comportas, que hay algo ahí. Gloria al Señor. Esas fuerzas del alma tienen una influencia sobre la personalidad de todo individuo. Y Dios se dio cuenta de eso, Cuando una emoción se empieza a salir de control, es prácticamente imposible que la persona lo pueda ocultar. Se le nota en su actitud. Muchas veces nosotros tratamos de disimular. Hay gente que trata de disimular ese asunto, pero no se puede, se le nota. Usted sabe cuando una persona está molesta. Y si hablamos del matrimonio, más, porque hay un nivel de conocimiento, de experiencia, de compartir tiempo juntos, donde la persona ya sabe. Y por más que alguien diga: no tengo nada, usted sabe que sí. A veces cuando, y esto es una broma, ok, la mujer viene y dice: quiero hablar contigo, usted tiene que correr inmediatamente. Usted tiene que salvar su vida. O sea, se nota, es evidente. Usted le pregunta a alguien: ¿qué tienes? Nada. Es evidente que tiene algo. Usted sabe cuando esa persona tiene algo. Hay algo ahí, porque se comienza a ser evidente. Las emociones que comienzan a salirse de control se hacen evidentes porque se expresan a través de la conducta, las actitudes y hasta las
palabras. Ahora, lo segundo que yo aprendo de esta conversación es: Dios le enseña a Caín que él debe controlar o dominar esa emoción. Le dice que eso es lo correcto. En el pasaje dice la palabra de Dios: serás aceptado si haces lo correcto. En el original, enaltecido, lo cual indica un nivel de dignidad más alto. Escuche, porque el Señor me mostró esto. Dominar una emoción negativa elevaría el carácter de Caín. Eso es lo que realmente Dios le está diciendo. Si tú haces lo correcto, ¿y qué era lo correcto en este respecto? Gobernar esa emoción, gobernar esas fuerzas internas, gobernar ese enojo desmedido. Y eso Dios le estaba enseñando a Caín, elevaría el carácter de Caín, le daría mayor dignidad. Es como si Dios le estuviera diciendo: si gobiernas esa emoción, habrás crecido en el área de tu carácter. Dios le estaba mostrando a Caín cuál era la salida. Gloria al Señor. Esto es bien poderoso, porque es una realidad que ser gobernado por las emociones revela falta de carácter en la vida de cualquier persona. Pero por otra parte, aprender a gobernar nuestras emociones nos eleva a un nuevo nivel de madurez. Era un asunto que iba a, si Caín pasaba esa prueba, si Caín realmente tomaba la decisión de hacer lo correcto como Dios le pide, el hombre, dice en el original, no serás aceptado, dice, gloria a Dios. Se me olvidó la palabra, enaltecido, hablando acerca de un estado más elevado de dignidad. Si Caín vence esa prueba de alguna manera que estaba experimentando, si Caín toma la decisión de hacer lo correcto y de ejercer gobierno sobre esa emoción y sobre ese enojo, entonces Caín crecería en el área de su carácter. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Repito, porque ser gobernado por las emociones revela o manifiesta falta de carácter. Pero por otra parte, aprender a gobernar nuestras emociones nos eleva a un nuevo nivel de madurez. Dios quería que Caín aprendiera esa lección. ¿Usted nunca pensaba que iba a aprender algo bueno de Caín? Este es el día donde usted va a aprender algo muy bueno de Caín. Ahora, lo tercero, Dios le da una advertencia, escuche, a Caín si se niega a controlar esa emoción. Dios le dice: si te niegas a hacer lo correcto. Evidentemente el contexto es el enojo desmedido, así que Dios le está diciendo que si él se niega a tomar gobierno, a ejercer gobierno sobre esa emoción que se está saliendo fuera de control, hay un peligro. Escúchame bien, iglesia. Dios le da una advertencia a Caín: si se niega a controlar esa emoción, será peligroso. Dios le dice: ten cuidado. ¿Se da cuenta? Dios le está advirtiendo a Caín que ese camino que él está tomando, que esa senda que él está tomando, que esa dirección en la que él se está moviendo es muy peligrosa. Y es exactamente lo mismo para cada uno de nosotros cuando permitimos que nuestras emociones comiencen a salirse de control. Es un terreno muy peligroso. Aprendimos la semana pasada que cuando las emociones se salen de control son peligrosas y pueden producir daño. El mejor ejemplo es esto: la historia terminó en un homicidio, y eso no es diferente el día de hoy. Las historias, en algunos casos muy extremos, terminan en homicidios, en suicidios, en maltrato, en violencia, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos detalles más adelante. Pero es una realidad que Dios está advirtiéndole a Ed y advirtiéndonos a nosotros que ese terreno es peligroso. Dios le dice: ten cuidado, porque las emociones pueden llegar a un punto donde se convierten en un tormento para ti y en un tormento para otros. Inclusive pueden llegar a ser el punto de ignición para muy malas decisiones gobernadas por un impulso. Un impulso que viene de una emoción, no un impulso que viene de la fe o de la voz de Dios. Un impulso que viene de una emoción que se salió de control. Es una muy mala decisión seguramente. Dios le dice: ten cuidado, ten cuidado. Es peligroso el terreno en el que te estás moviendo. Es peligroso la actitud que estás tomando. Es peligroso que no ejerzas control sobre esa emoción y sobre ese enojo desmedido. Ese es un terreno muy peligroso. Ten cuidado. Y escuche bien lo siguiente que dice, lo cuarto que yo encontré: una emoción fuera de control se convierte en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios: ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. Mire, el pecado estaba aquí.
¿Por qué? Porque una emoción fuera de control le abre la puerta al pecado. Una emoción fuera de control se convierte en pecado. Dios le dice: el pecado está a la puerta, oiga, al acecho y ansioso por controlarte. Qué tremenda declaración. El pecado está a la puerta, te está acechando y está ansioso. ¿Por qué? Por controlarte. Si nosotros recibiéramos hoy entendimiento y revelación de esto, qué importante sería para así poder estar más alertas, para así nosotros, escuche, gloria a Dios, aprender el poder que tiene una emoción que no se gobierna a tiempo. Hasta dónde una emoción me puede llevar cuando esta está fuera de control. Una emoción fuera de control se convierte en pecado. Para mí fue sumamente revelador leer esto, porque las emociones fuera de control son una puerta al pecado. El pecado está al acecho de quienes no gobiernan sus emociones con el objetivo de controlarlos y de dominarlos. Eso es bien importante. El pecado, dice, está a la puerta, está al acecho y está ansioso por controlarte. ¿Sabe qué me bendice? El amor de Dios y la misericordia de Dios. Porque Dios no le permitió a Caín simplemente seguir con su camino. Dios se le cruzó en el medio para hablar específicamente de esa situación. Dios le muestra a Caín específicamente que está caminando un camino sin retorno. Eso es la misericordia de Dios. Dios no le permite simplemente hacer lo que iba a hacer, sino que tiene un diálogo con él. Eso es la misericordia de Dios, tratando de que Caín recapacitara y de que Caín, como dice la palabra, hiciera lo correcto, que era gobernar sobre esa emoción y sobre ese enojo desmedido y bajarle 3 rayitas, gloria a Dios. Pero lamentablemente Caín ignoró el consejo de Dios. Tengamos cuidado, iglesia, de nosotros no estar ignorando el consejo de Dios y la voluntad de Dios en este tema. Porque dice la palabra de Dios que el pecado está al acecho de quienes no gobiernan sus emociones con el objetivo de controlarlos y de dominarlos. Gloria al Señor. Esta es la razón por la cual, escúchame, cosas malas siempre surgen de emociones que están fuera de control. Y esto es una ley. Cosas malas siempre surgen de emociones que están fuera de control. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a gobernar esas emociones. La tristeza, por ejemplo, que todos podemos experimentar y todos podemos sentir y todos hemos vivido y todos hemos sentido en algún momento, pero que sin embargo cuando se sale de control se convierte en depresión. ¿Alguien dice amén a eso? Esta es una de las principales razones por las que una persona se quita la vida. Pero todo comenzó ¿con qué? Con la tristeza. Mire, en la historia, en la Biblia hay ejemplos tan maravillosos. Dios le dice al pueblo que cuando hubiera, por ejemplo, alguna persona muriera en la familia, ellos hicieran luto, a excepción de los sacerdotes. El pueblo en general se vestía de cierto tipo de ropa y adoptaba cierta actitud por un periodo de tiempo para llevar luto, le llamaba duelo. La Biblia estaba en duelo la gente. Y entonces por la pérdida de esa persona había un periodo de tiempo donde las personas, de alguna manera, podemos llamarle, se les permitía estar tristes. ¿Ok? Era válido. Sin embargo, también Dios mismo en la palabra de Dios enseñaba que tenía que llegar un momento después de cierto periodo donde ya se tenían que quitar la ropa esa que tenían que cambiar la actitud, se tenían que lavar la ropa, se tenían que perfumar y ahora tenían que seguir adelante con su vida, enseñándonos esto, que de alguna manera estas emociones pueden ser válidas siempre y cuando tengan caducidad. ¿Ok? Gente que se siente triste por razones válidas totalmente, pero es importante que tú puedas siempre, como hijo de Dios, tenerle un ojo bien puesto a esa emoción, para que en un momento determinado esa emoción no se salga de control y te lleve a otro estado. Amén. Te lleve a otra cosa, te lleve a otro lugar. La tristeza que se sale de control te puede llevar a la depresión. La gente experimenta pérdida de interés en la vida y en muchos de los casos, lamentablemente, el suicidio. Pero todo comenzó ¿cómo? Con la tristeza. Por eso Proverbios capítulo 17 verso 22 dice:
El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Qué tremenda comparación. El corazón alegre es una buena medicina, constituye un buen remedio, dice la palabra de Dios. ¿Sabes que Dios quiere tu alegría? ¿Cuántos dicen amén? Dios desea tu alegría. La Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste, vea, el poder del espíritu triste dice que seca los huesos, seca tu vida, seca tus ganas de vivir, seca tus ganas de seguir adelante, tus ganas de sobresalir, de avanzar, tus proyectos, etcétera, etcétera. Entonces una persona puede llegar a perder el interés aún en su propia vida. Hablamos la semana pasada de matrimonios que pierden el interés en la relación, o personas que pierden el interés en la familia, en el trabajo. Gente que pierde el interés de las cosas de Dios, pierde el interés de la iglesia, de hacer la voluntad de Dios, y eventualmente simplemente dejan eso ahí, lo olvidan. Ahora, la preocupación y el afán. Jesucristo nos advirtió acerca de eso. No se afanen, dijo, por su vida. Él hablaba de la preocupación que producen los compromisos, las responsabilidades, la necesidad. El Salmo 119, verso 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Vaya declaración. Dice: susténtame según tu palabra. ¿Se da cuenta de que siempre fue la voz de Dios lo que Dios quería usar para guiarnos y no nuestras emociones? Pero la preocupación y el afán pueden llegar a convertirse en ansiedad, o pueden llegar a convertirse en altos niveles de estrés que llevan a las personas a enfermarse, o que los llevan a tomar malas decisiones. Nunca tomes una decisión movido por presión. Nunca tomes una decisión movido por preocupación o por estrés. No. Cuando te sientas muy presionado, ese es el peor momento para tomar una decisión. La gente siempre toma malas decisiones como resultado del estrés, y como resultado de la ansiedad, y como resultado de la preocupación, y como resultado del afán. Vea, se deshace mi alma de ansiedad. Dijimos la semana pasada que muchas veces la ansiedad se manifiesta con síntomas como taquicardias, como insomnio, como temblor. Yo he hablado con personas, aún con pastores, que experimentan o han experimentado ansiedad. Dicen que es como un martirio, un suplicio. Pero nosotros, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo de Caín y la charla que tiene Dios con él, podemos ejercer gobierno sobre esas cosas y no permitir que éstas se salgan de control. Hay gente que en su soledad, todos hemos experimentado eso alguna vez, donde nos hemos sentido solos de alguna manera. Hemos quizá pasado por alguna situación, algún evento, un periodo de tiempo donde nos hemos sentido solos, ¿no? Y entonces esa soledad muchas veces te empuja a la gente incorrecta. Te empuja a la gente incorrecta. Porque cuando una persona se siente sola y está necesitada de atención, de interés, de compañía. Vea, Dios nos creó para que usted y yo no estuviéramos solos. ¿Usted sabía eso? Mire, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, y le dio algunas indicaciones, algunas instrucciones. Y luego lo miró y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Nunca es bueno que ninguna persona esté sola. Y entiendo que a veces la soledad es como una terapia. Es decir, a veces nos apartamos voluntariamente para meditar, para pensar, para reflexionar. Pero esto no es que nos aislemos de la gente. La soledad, que muchas veces sale de control, nos aísla de las personas, y muchas veces nos aísla de la gente que nos ama, para empujarnos a la gente incorrecta. Entonces Dios creó al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y creó a la mujer y se la dio. Y entonces Dios creó el matrimonio.
Lo siguiente que vino cuando nacieron hijos fue la familia. Así que lo primero que Dios crea es el matrimonio, enseñándonos que el concepto de Dios para con nosotros siempre ha sido de que estemos conectados con otras personas. Dios crea el matrimonio, Dios crea la familia, eventualmente Dios crea la iglesia. Y la iglesia es una comunidad, es una familia. Está operando bajo este mismo sistema donde somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia, y unos a otros estamos conectados y nos ayudamos y nos amamos y nos impulsamos y oramos los unos por los otros. Pero el concepto está claro. La voluntad de Dios siempre ha sido que usted y yo estemos conectados y no solos. No seas llanero solitario, gloria a Dios, porque esa nunca fue la voluntad de Dios. Esta soledad que a veces siente alguna gente, muchas veces los comienza a impulsar a aislarse de las personas. Jóvenes en el núcleo de la familia que se aíslan de sus padres. O dentro del mismo matrimonio, el esposo se aísla de la esposa, viven juntos pero separados. Yo conozco casos de matrimonios que viven en la misma casa pero en cuartos diferentes. Cada quien en su cuarto y cada quien en su cama. Mire, hay algunas personas que me han dicho: pastor, encontramos de solución que cada quien duerma aquí y el otro allá. Eso nunca será la voluntad de Dios. Y eso siempre daña la relación, siempre daña el matrimonio. Es que me dijeron que lo más saludable es que cada quien durmiera por su lado, y que no, entre más lejos peor, entre más cerca mejor. Entonces la soledad impulsa a la gente muchas veces, a la gente incorrecta. En el caso del matrimonio, a uno de los cónyuges lo impulsa al adulterio. Se sentía solo aquí, pues se fue y se buscó otro u otra allá. Pero en el caso de nuestros jóvenes, malas amistades que los inducen a cosas que no son de provecho, que no son de bien para su vida, que los inducen a un estilo de vida inmoral o a la drogadicción, a la pornografía y a un sinnúmero de cosas. Pero todo comenzó en la soledad. Eclesiastés capítulo 4 versos 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, y esto lo dice la Biblia, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay de solo, dice la Biblia, ay del solo. Nunca es la voluntad de Dios que tú estés solo. Nunca es la voluntad de Dios que tú te aísles. Siempre Dios tiene una manera de resolver esa clase de situaciones que tú estás viviendo, en las cuales tú te encuentras solo. Si tú eres un hijo de Dios, nunca estás solo. Te sientes solo, pero nunca estás solo, porque el Espíritu Santo de Dios siempre está contigo. Y si tú aprendes a desarrollar amistad con el Señor, tú nunca te vas a sentir solo. Y Él mismo te va a impulsar a que tú dejes de aislarte de la gente, y de aislarte de tu esposa, y de aislarte de tus hijos, y de aislarte de tu familia en Cristo y de la iglesia, y de aislarte aquí, aislarte allá. Hay gente que se aísla y solamente se hacen daño, se hacen mal. Pero la soledad te puede impulsar a la gente incorrecta, al adulterio, malas amistades, etcétera, etcétera. En otros casos viene la decepción. Tocamos ligeramente estos temas la semana pasada, pero hoy yo quiero hablar acerca de entender el impacto que una emoción fuera de control puede tener en nuestra vida. Una decepción se puede convertir en una raíz de amargura. Una decepción se puede convertir en rencor. Una decepción se puede convertir en odio. Hebreos capítulo 12 verso 15 dice: mirad bien, pongan atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Pero ¿por qué brotó la raíz de amargura? Por la decepción. Porque una persona se sintió decepcionada, alguien lo traicionó, alguien le mintió, alguien lo abandonó, tenía una expectativa muy alta de alguien, me falló, no fue lo que yo esperaba, y entonces me decepciono, me mintió, me robó, etcétera, etcétera. Vivimos en sociedad. Este sistema bajo el cual vivimos se presta para que este tipo de cosas sucedan. Somos decepcionados todo el tiempo. Podemos ser decepcionados aún dentro de lo que nosotros llamamos nuestros seres queridos. Pero eso no es ninguna excusa para nosotros permitir que nuestro corazón se dañe. Iglesia, estás aquí hoy, gloria al Señor. Esa no es excusa para permitir que tu corazón se dañe y que aparezca la raíz de amargura, que aparezca el rencor, el resentimiento, que aparezca el odio en contra de la gente que te falló, de la gente que te lastimó, de la gente que te hirió, de la gente que te dio la espalda cuando más lo necesitabas.
Ay, yo decía la semana pasada, la gente que se queja en las redes sociales, ahí se ven los verdaderos amigos en tus peores momentos. Voy a comenzar a borrar amigos del Face. Oiga, esos que lo amenazan de que lo van a borrar del Face. Voy a comenzar a borrar amigos del Facebook porque nunca te saludan, nunca se interesan por ti, nunca. Yo digo, ay Padre, dales una vida. Siempre tienen algo contra alguien. Siempre se están quejando de alguien. Siempre están en mal con alguien. Están decepcionados de la humanidad. Dios nunca te decepcionará. A Jesús lo decepcionaron sus propios discípulos. Hasta Pedrito, el que dijo, voy hasta la muerte contigo, fue el primero que corrió. ¿Y qué hizo Jesús? Padre, perdónalos. Escúcheme. La decepción se convierte en raíz de amargura y la amargura es muy lamentable porque mancha toda tu vida. Después tú eres una persona amarga. No puedes amar, no puedes ser feliz, no puedes ser libre porque alguien te decepcionó. Sí, pastor, hace 25 años. Ay, Señor. A mí se me olvida a veces lo que pasó antier. Y hay gente recordando lo que pasó hace 25 años. Ahora, el enojo. Diga el enojo. Porque el contexto de la historia que estamos leyendo tiene que ver con el enojo desmedido de Caín. Eclesiastés capítulo 7 verso 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno, oiga esto, de los necios. No puedo decir que voltee y le diga a su hermano eso, pero no hay que ser necios. El enojo se traduce, oiga, en gente que le resulta muy fácil ofender. Y yo quiero que en este momento se quiten todos el casco y el chaleco antibalas. Porque una de las razones por las cuales nosotros no cambiamos y tomamos medidas contra este tipo de emociones y cosas que a veces traemos arrastrando por años es porque nunca reconocemos que estamos mal. Nunca reconocemos nuestro problema. Siempre andamos ahí pensando que es que así somos los González, y es que así somos los Pérez, es que así somos lo que sea, y nos estamos justificando. Y entonces cuando la gente, una persona maltrata a los hijos y los hijos se quejan, dice: uy, hubieras visto cómo me trataron a mí. Yo te doy con la chancla, pero a mí me daban con el palo, a mí me daban con el cinto. Y siempre estamos justificando el mal carácter y nunca hacemos nada por trabajar en eso y cambiarlo. Mire, la gente que tiene problemas de gobernar el enojo es gente que ofende fácilmente. Esposos que ofenden a sus esposas o esposas que ofenden a sus esposos. Que les resulta fácil: eres un inútil, un bueno para nada. Quítate, gorda. ¿Y tú qué? Mírate, esa tremendo púlpito integrado que te salió. Digo, yo lo digo en broma, pero el asunto en algunos hogares está fuerte. Ofensas. Le dice que hay palabras que son como golpes de espada. ¿Sabe quién usualmente es ese tipo de persona que usa sus palabras como golpes de espada? La persona iracunda que no sabe gobernar sus emociones y está lastimando. Él se hace daño, pero lastima su hogar, lastima su matrimonio, lastima a sus hijos, lastima a su familia, sus relaciones laborales. Todo el mundo le ha puesto una etiqueta. Es como el personaje de la lotería, el valiente. Algunas veces ese enojo se puede traducir en violencia física. Esa gente iracunda que llega a golpear a la esposa
Claro, no solamente pasa con los hombres. Vivimos en una sociedad, en nuestro país, en Latinoamérica específicamente, muy machista, y la mayoría de casos de violencia intrafamiliar son el hombre sobre la mujer, pero también hay algunas mujeres que le dan sus catorrazos al hombre porque tienen un mal carácter, tienen un carácter del mismo diablo. Todo el tiempo están molestos y todo les molesta y todo les enoja y de cualquier cosa se prenden y nadie puede decir nada porque uy, cuidado. Así es, sucede en los hogares, sucede en los matrimonios. El enojo que llega a la violencia y golpes, maltratos y últimamente, y esto se ha incrementado, homicidios, como en el caso, no es nada nuevo, como en el caso de Caín. Homicidios. ¿Cuánto se ha visto recientemente casos de mujeres muriendo en manos de sus propios esposos? Las mataron. ¿Sabe dónde comenzó todo? En el enojo. Y Jesús lo reafirmó cuando dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pues yo les digo, el que se enoje contra su hermano. En otras palabras, Jesús, la ley habló de la acción, del acto. Jesús habló de la motivación. ¿Y dónde comienza todo? En un enojo que no se gobierna. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y este no lo puedo evitar, los celos. Lo bueno que aquí nadie es celoso, gloria a Dios. Mire, qué cara de inocentes todos. Gracias, Padre, qué maravillosa gente. Cantar de los Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor y duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego fuerte llama. ¡Ay, qué poesía tan maravillosa! Mi amado hermano está diciendo una verdad. Duros son como el Seol los celos que se pueden tornar en violencia psicológica y en un tormento continuo. ¿A qué me refiero con violencia psicológica? A veces que la violencia psicológica es peor que la violencia verbal, porque la violencia psicológica es pa, todo el tiempo. Híjole. Préstame tu celular. No es cierto. Déjame ver tu WhatsApp. ¿A quién le estás escribiendo? A ver. ¿Por qué bajaste el celular? A ver. ¿A quién estás mirando para allá? Ey, voltea para acá. Mire, ay, Padre, ayúdame, Señor. Duros, dice, como el Seol, los celos. ¿Por qué su matrimonio tiene que ser infeliz? Por causa de que usted no sabe gobernar sus celos. Seguramente está pensando en otra, y en lo que está pensando es en comprarse una nueva pantalla de 70 pulgadas para ver la Champions League. Seguramente está pensando en otra, está pensando en comprarse un Xbox. Entiendo que hay hombres canallas, pero no siempre es el caso. Y a veces la mujer crea una relación tóxica, o el hombre una relación tóxica. La mujer no puede ni sacar la nariz de la ventana porque ya le cayó la policía ministerial. ¿A dónde vas? ¿Con quién estaba? Mire, es terrible. ¿Cuántos creen que es terrible eso? Gloria a Dios. Terrible. Tú eres un celosillo por ahí. Sé libre en el nombre de Jesús. No convierta tu relación en un martirio, en un suplicio. Hay un pasaje en la Biblia que dice: mejor es vivir en el rincón de un terrado que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. O sea, aplica para ambos sexos, pero la Biblia menciona específicamente ahí a una mujer que es rencillosa, contenciosa y como un cuchillito. Los celos que se tornan en violencia psicológica, verbal o en tormento continuo. Todas estas son emociones fuera del control. Ahora, para cerrar este mensaje, es importante que entendamos el poder de una emoción que no se gobierna a tiempo.
puede acabar con matrimonios enteros, puede acabar con familias, puede acabar con relaciones, amistades de años, puede acabar con relaciones, con ser parte de una buena comunidad, de una buena iglesia, de un buen lugar, de una buena familia. ¿Cuántos matrimonios? Probablemente la estadística debe ser fuerte. Terminan, se destruyen, se diluyen precisamente porque las emociones no se pudieron gobernar. Para mí es bien importante que tú puedas entender hasta dónde te puede llevar una emoción que está fuera de control. Dios le dijo a Caín que el pecado estaba a la puerta para dominarlo, de no controlar esa emoción. Lo quinto y último que yo observo en esa conversación es la responsabilidad nuestra que tenemos de gobernar nuestras emociones. Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. El pecado te quiere controlar a ti, pero tú debes dominarlo a él. Alguien está aquí y tú debes ser su amo. Hay una responsabilidad, iglesia, tan grande en gobernar nuestras emociones. ¿Sabe? Yo he platicado con gente que me ha dicho: pastor, no puedo, lo he intentado una y otra vez, pastor, por mucho tiempo. Este ha sido un problema que yo he experimentado, no sé cómo vencerlo. Mira, te voy a decir algo: no hay absolutamente nada que Dios te pida hacer que Él no esté dispuesto a ayudarte a lograrlo. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios dice: sed santo porque yo soy santo, la gente se espanta y la gente dice: uy, yo no puedo hacer eso. Tú no entiendes que cuando Dios te pide que tú hagas algo, es porque no te va a dejar a expensas de tu propia fuerza, no te va a dejar a expensas de tu propia capacidad, no te va a dejar a expensas de tu propia habilidad. Él estará ahí para ayudarte siempre y cuando tú tomes la decisión de dar el primer paso. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. En otras palabras, tú das el paso y Dios da el otro paso. Gloria al Señor. Tú tomas la decisión de ir en esa dirección, Dios estará contigo. Tú reconoces realmente que tienes un problema, y como dijimos la semana pasada, como Jesús, cuando la Biblia dice que se sentía morir de tristeza, dijo Jesús, pero no permitió que esa emoción lo gobernara, sino que Él fue y se humilló delante de Dios para reconocer que necesitaba su ayuda. Oró para que el Señor lo socorriera y se sujetó a su voluntad perfecta. Eso fue lo que Él hizo. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a hacer. Pastor, es que yo no puedo. Mire, eso que usted está diciendo, uy, eso es, usted me describió y no he podido. Tengo muchos años así. En el momento número uno que tú reconoces que tienes un problema, inclusive, porque esto es importante, vea, tienes que reconocer que tienes un problema y tienes que reconocer que no está bien. Hello. Esos celos no están bien. Esos celos te hacen daño. Usted se la sabe, no se haga. Ese enojo desmedido, ¿cuánto daño te ha hecho a ti, a tu matrimonio, a tus hijos, en tu trabajo? Esa decepción ya limpia tu corazón de esa raíz de amargura, esa soledad, esa preocupación, ese afán, esa tristeza. Tienes que reconocer que hay algo que está mal, y está mal. No podemos seguir justificándolo, no podemos seguir escondiéndolo, no podemos seguir hemos desarrollado una habilidad de coexistir con esas cosas que están mal y que no pueden seguir así. Nos hemos acostumbrado. Gloria al Señor. Mire, ha habido casos donde, y esto es un extremo, pero es una realidad, la gente se acostumbra tanto que la mujer, que el esposo la golpea, cuando viene la policía por él, no deja que se lo lleven. No, mi gordo, no se lo lleven, por favor. Pero tienes el ojo morado. Pero lo amo y él me ama y nos amamos. Esa es nuestra historia de amor. Esa es la historia de violencia y de maltrato y de sufrimiento. Si algo está mal y tienes que reconocer que está mal, no está bien. Probablemente te hayas hecho daño a ti y a otros,
Y por eso tiene que llegar un momento donde tú estés dispuesto a arrepentirte. Esto no está bien. Yo no puedo seguir maltratando a mi familia. Yo no puedo seguir con estas emociones y siempre experimentando estas cosas, estas fuerzas del alma. A veces simplemente tenemos que venir delante de Dios y arrepentirnos y pedirle al Señor por su perdón, por su misericordia, y decirle: Señor, perdóname porque me he hecho daño a mí y le he hecho daño a otras personas, con mis actitudes, con mis emociones, con mi inmadurez, con mi falta de carácter. Señor, perdóname, enséñame por favor. Quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen ciudadano, quiero ser un buen hermano, quiero ser un buen hijo. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser libre de estas fuerzas dentro de mí que muchas veces han sido la razón por la cual yo no he podido ser feliz a lo largo de toda mi vida. Aprende a gobernar, a caminar gobernado por la fe y por la palabra de Dios, no por tus emociones. Aprende a ser dirigido por el Espíritu Santo. Aprende a gobernar esas emociones y no permitir que se salgan de control, porque eso hará de ti una persona más madura y con mayor carácter. Serás una mejor persona, serás un cristiano más maduro, serás un cristiano con un mejor carácter, con un nivel más alto de dignidad, cuando tú aprendas a ejercer gobierno sobre esas emociones que antes te gobernaban a ti, te hacían daño a ti y le hacían daño a tus seres queridos y a la gente a tu alrededor. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. ¿Cuántos quieren ser libres? Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Inclina tu rostro si quieres. Y si esta palabra de Dios te ha hablado realmente, tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo creo que es la misericordia de Dios. La misericordia que Dios tuvo con Caín. Yo nunca había visto eso. Que Dios se le cruzó en el camino literalmente a Caín para convencerlo de que no hiciera lo que finalmente hizo, porque no escuchó. Que tú y yo no caigamos en ese mismo error de resistir la corrección y de resistir el consejo de Dios, y sigamos por ese camino que, como Dios le dijo a Caín, es peligroso. Ten cuidado. Que tengas realmente hoy la determinación de decirle al Señor: sí, Señor, estoy mal, ayúdame por favor, quiero ser libre. Quiero ponerme hoy en tus manos para que, Señor, con tu gracia, con tu amor y con mi determinación y mi disposición, podamos realmente salir de esta situación. Gloria a Dios. Que seamos cristianos que caminan por fe, maduros, llenos de esperanza. Padre, te damos gracias. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, dile, para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Díselo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, dile, queremos menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile, yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos, yo quiero menguar para
que crezcas tú. Oh, yo quiero menguar para que crezcas tú. Escucha esta, iglesia. Podemos tener matrimonios maravillosos, podemos tener familias maravillosas, podemos realmente ser gente que da testimonio del amor y la grandeza de Dios. Seamos libres del gobierno de nuestras propias emociones. Dios ha provisto por medio de Jesús una vida de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Por medio del sacrificio y de la sangre, usted y yo podemos ser completamente libres de todas esas ataduras y cadenas. Anhélalo, deséalo, persíguelo, recíbelo. Dios lo quiere hacer. Dele un fuerte aplauso a mi Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Escuche bien la indicación que voy a dar. Ponga mucha atención. Yo quiero pedirle a las personas, específicamente a las personas que han estado sufriendo de depresión y que han estado teniendo pensamientos de suicidio, al final de la reunión, usted quédese sentadito ahí donde está. No se vaya. Quiero orar personalmente por usted. Si usted ha experimentado en su vida depresión y ha experimentado pensamientos de suicidio, no se vaya sin que oremos por usted. Solamente le pido que se quede sentadito, sentadita ahí donde está, que nuestros hermanos salgan y yo voy a pasar a orar personalmente por usted, porque yo sé que Dios quiere hacer algo hoy. Dios vino a darnos libertad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Iglesia, les amo muchísimo. Espero que este mensaje les haya bendecido y edificado. Que tengan una excelente semana y un domingo precioso. Bendiciones para todos. Les amo.